Buenas tardes, soy Martín Hernández Barrera y voy a exponer los temas eliminación de primer orden, reacción E1 y mecanismo cinética de la reacción E1. Reacciones de eliminación. Consiste en la pérdida de dos átomos o grupos del mismo sustrato, generalmente con formación de un enlace de tipo pi. Compiten contra las reacciones de sustitución nucleofílica. Esto debido a que si modificamos los reactivos o las condiciones de la reacción, podremos favorecer algún tipo de reacción, ya sea de tipo nucleofílica o de eliminación. De acuerdo a las condiciones y reactivos involucrados, puede ser una reacción de eliminación de primer orden E1 o de segundo orden E2. Debemos tener en cuenta las condiciones que favorecen a la reacción de eliminación de primer orden. Estas condiciones son: la naturaleza del grupo saliente. Debe ser un grupo saliente y debe estabilizar al carbocatión. Impedimento estérico de la base. No afecta en gran manera. Naturaleza de la base. Debe ser una base débil para dar una mejor eliminación. Las bases débiles favorecen a las reacciones de tipo E1 y las bases fuertes a las reacciones de tipo E2. Disolvente. Los disolventes polares próticos favorecen más a la estabilidad del carbocatión. Pasemos con el siguiente tema. Mecanismo y cinética de la reacción E1. Eliminación E1. Su abreviatura significa eliminación unimolecular, esto debido al estado de transición limitante de la rapidez, mismo que solamente involucra una molécula en lugar de alguna colisión entre dos moléculas. Cabe resaltar que se cuenta con una hibridación de tipo sp3, por lo tanto tendremos enlaces simples. Se compone por dos pasos, los cuales son: el paso lento, en el cual ocurre una ionización molecular de enlace por parte del grupo saliente, debido a esto se forma un carbocatión, y el paso rápido. En este paso, una base abstrae un protón del átomo de carbono adyacente o seguido al carbocatión. A continuación, tenemos el siguiente ejemplo. Lo primero que sucede es la eliminación del grupo saliente, en este caso, X, y a su vez, se lleva consigo su par de electrones. De esta manera da lugar a un carbocatión. Como podemos observar, aquí tenemos una estructura de tipo tridimensional del ejemplo anterior. Seguido a esto, como podemos observar, el carbocatión queda con una estructura plana, de tal manera que el mismo contará con una hibridación de tipo sp2. Y al contar con esta hibridación, nos damos cuenta que el mismo tiene un orbital p libre. Por consiguiente, la base atrae el protón, de tal manera que los electrones forman un doble enlace junto con el orbital p que había quedado libre en el otro carbono, formando así el doble enlace entre ambos carbonos. Este estado de transición solo se cuenta con una molécula, también puede ser llamado fase lenta. Por consiguiente, aquí tenemos la molécula con su respectivo doble enlace o su etapa final. Gracias por su atención. Las reacciones de sustitución nucleofílica unimolecular, dependiendo del sustrato que tenga, la sustitución actuará de forma diferente. Si se tiene un sustrato de bromuro de metilo, el mecanismo SN1 no puede actuar, ya que formaría un carbocatión metilo que es muy inestable, es decir, que su estabilidad no es suficiente para que la reacción se pueda llevar a cabo. Con un sustrato primario sucederá lo mismo, se generará un carbocatión muy inestable. Un sustrato secundario. En este caso el mecanismo SN1 se aplicará, pero no será una reacción rápida. Se formará un carbocatión secundario y aunque es estable, no lo suficiente para que la reacción actúe de forma rápida. Un sustrato terciario. El mecanismo actuará de forma rápida, el carbocatión formado es muy estable. El sustrato primario tiene un sustrato saliente sobre un carbono alfa. El sustrato secundario. El carbono de un grupo saliente y de él parten dos cadenas. El sustrato terciario, sustrato saliente sobre un carbono terciario del cual parten tres cadenas. Orbitales y energía de las reacciones E1. En el diagrama de energía de la reacción del mecanismo E1, primero, el paso de ionización es muy endotérmico, con un estado de transición limitante de la rapidez. Segundo, su desprotanación rápida y exotérmica por una base que no se involucra en la reacción hasta después del paso limitante de la rapidez, así que solo dependerá del haluro de Aquilo. Los cationes frecuentemente experimentan cambios estructurales o reordenamientos para formar iones más estables y reaccionar después. En una reacción E1, el primer paso consiste en la ionización para formar un carbocatión. Este es una etapa lenta y es igual a la de una reacción SN1. El paso 2 es el desplazamiento del hidruro
para formar un carbocatión más estable, que en este caso sería este. Esta etapa es rápida y el paso 3 es cuando el carbocatión pierde un protón de cualquiera de los dos átomos de carbono adyacentes. Cuando la reacción conlleva intermedios carbocatiónicos habrá una posibilidad de reordenamientos, por lo que se obtendrá una mezcla de productos. La regla de Zaitsev es una regla que predice que en una reacción de eliminación el producto más sustituido será el más estable y por lo tanto el más favorecido. Como podemos observar en este ejemplo, el 2-buteno está más sustituido, por lo tanto este predomina. En este otro ejemplo podemos observar que el producto B predominará sobre el C. Esto porque el enlace doble del B está sustituido y el enlace doble del C solo está disustituido. La eliminación de segundo orden biomolecular transcurre por intermediarios en un halógeno y la base extrae el protón y grupo saliente se va a los dos carbonos indicados y se hibridan en el sp3 y sp2. La cinética de los haluros y de las bases y nucleófilos, y por lo tanto el segundo orden de la reacción E2 es biomolecular. La reacción E2 estereoquímica en el grupo saliente y en el hidrógeno sobre el carbono en la posición contigua en base en esto en una disposición del hidrógeno anticoplanar. Los datos experimentales, la prueba de la existencia del mecanismo E2 y de sus requerimientos estereoquímicos y específicos. La eliminación biomolecular interviene en diferentes formas. La reactividad del sustrato E2. El orden de la reactividad de los órdenes alquilos es una rehidrogeneración. Este orden reactividad refleja mayor estabilidad en los enlaces dobles y sustituidos en la eliminación de haluros terciarios. Tener un alqueno más sustituido en un haluro secundario, en el cual genera alquenos más sustituidos en un grupo primario. Tener más estabilidad de los productos alquinos, más la forma de la transición y la reactividad de activación, o con una rapidez mayor de haluros y alquilos que de pliegue a los alquenos. ¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Brandon Alexis Bedoya Guzmán. Voy a explicar lo que es la mezcla de productos en la eliminación bimolecular. Bien, la mezcla de productos en la reacción E2 necesita la abstracción de un protón del átomo de carbono más cercano que se tiene al halógeno. Si hay dos o más posibilidades, es aquí cuando se forma la mezcla de productos, que es lo que vemos en este caso. En la mayoría de los casos, la regla de Zaitsev predice cuál de los productos será el principal, es decir, el alqueno más sustituido, aquel que tiene más sustituyentes. Por ejemplo, en la reacción E2 del 2-bromobutano con el hidróxido de potasio nos da como resultado una mezcla de dos productos, que serían estos dos que están aquí. Sería el 1-buteno y el 2-buteno. El 1-buteno es un alqueno monosustituido y el 2-buteno es un alqueno disustituido, llegando a la conclusión de que el 2-buteno es el producto principal, ya que como predice la regla de Zaitsev, este es un alqueno disustituido, es decir, tiene dos sustituyentes. Aquí está uno y aquí está el otro. El 1-buteno tiene nada más un sustituyente, que sería este que está aquí. Bien, como ya sabemos que en las reacciones de eliminación predomina el alqueno más sustituido, sabiendo que los alquenos más sustituidos son más estables, como lo dice en la regla de Zaitsev, y aquí tenemos una imagen que nos lo demuestra, va de menor a mayor, que serían monosustituidos, disustituidos, trisustituidos y tetrasustituidos. Por eso en este caso pues el 2-buteno es el que tiene la preferencia. Pues bueno, yo les hablaré de la estereoquímica de la reacción E2. Al igual que la reacción SN2, la E2 sigue un mecanismo concentrado.
La ruptura y formación de enlaces ocurre al mismo tiempo y la formación parcial de enlaces nuevos disminuye la energía del estado de transición. Los mecanismos concentrados requieren arreglos geométricos específicos para que los orbitales de los enlaces que se están rompiendo puedan traslaparse con aquellos que se están formando y los electrones puedan fluir sin problema de un enlace a otro. La eliminación E2 necesita la formación parcial de un nuevo enlace pi en el estado de transición con sus orbitales paralelos p. Los electrones que en algún momento formaron un enlace CH deben comenzar a traslaparse con el orbital que está desocupando el grupo saliente. La formación de este nuevo enlace pi implica que estos dos orbitales sp deban ser paralelos y el traslape pi sea posible cuando el hidrógeno y el halógeno salgan y los orbitales vuelvan a hibridarse como los orbitales p del nuevo enlace pi. En esta imagen podemos ver los estados de transición concentrados de la reacción E2. Los orbitales del átomo de hidrógeno y del haluro deben estar alineados para que puedan comenzar a formar un enlace pi en el estado de transición. Se muestran las dos conformaciones que proporcionan la alineación coplanar necesaria del grupo saliente. El hidrógeno que parte por los dos átomos de carbono cuando el hidrógeno y el halógeno son anti entre sí. Sus orbitales están alineados y a esto se le llama conformación anticoplanar. Con el hidrógeno y el halógeno se eclipsan entre sí, sus orbitales nuevamente están alineados. A esto se le conoce como conformación sincoplanar. De estas conformaciones, el arreglo anticoplanar es el que se ve con mayor frecuencia en las reacciones E2. El estado de transición del arreglo anticoplanar es una conformación alternada con la base alejada del grupo saliente. En la mayoría de los casos, este estado de transición tiene menos energía que el correspondiente a la eliminación sincoplanar. El estado de transición para la eliminación sincoplanar es una conformación eclipsada, además de la energía más elevada que resulta de interacciones eclipsantes. El estado de transición sufre por la interferencia entre la base atacante y el grupo saliente. Algunas moléculas están rígidamente unidas en conformaciones eclipsadas o casi eclipsadas, con un átomo de hidrógeno y un grupo saliente en un arreglo sincoplanar. Es muy probable que tales compuestos experimenten una eliminación E2 mediante un mecanismo concentrado sincoplanar. Recuerde que las eliminaciones sincoplanares son inusuales y que las eliminaciones anticoplanares son más comunes. La E2 es una reacción estereoespecífica, ya que diferentes estereoisómeros de la materia prima reaccionan para dar estereoisómeros distintos del producto. Esta estereoespecificidad resulta del estado de transición anticoplanar, que generalmente está involucrado en la E2. Bien, ahora junto con mis compañeros les vamos a explicar lo que es la comparación de los mecanismos de eliminación E1 y E2. Y bien, primero tenemos el efecto de la base. La base es el factor más importante que determinará si una eliminación seguirá el mecanismo E1 o E2. Si está presente una base fuerte, la rapidez de la reacción bimolecular va a ser mayor que la rapidez de ionización, haciendo que la reacción E2 predomine. Si no hay una base fuerte presente, entonces un buen disolvente hará que haya una probabilidad de que ocurra una ionización unimolecular. Lo que ocasiona la eliminación es la subsiguiente pérdida de un protón de una base débil. En este caso pues tenemos aquí la base débil. Bueno, generalmente es una base débil, y en la reacción E2 pues es una base fuerte que siempre tiene que ser de esa manera. Igual aquí de una manera más resumida pues lo dice: E1 la fuerza de base no es importante, generalmente es débil, y E2 necesita bases fuertes. Efecto del disolvente en las reacciones E1 y E2. Reacción E1. El paso lento de la misma es la formación de los iones. Al igual que en las reacciones N1, la reacción E1 depende en gran medida del tipo de disolvente usado. En este caso, el disolvente debe ser un disolvente ionizante polar, como podría ser el agua o el alcohol. Reacción E2. El estado de transición dispersa sobre la totalidad de la molécula la carga negativa de la respectiva base
Esta reacción es un tanto menos sensible a los disolventes. Cabe resaltar que algunas veces algunos reactivos son bases más fuertes cuando se encuentran en disolventes menos polares. Y en conclusión, tenemos que la reacción E1 necesita de un buen disolvente ionizante polar, como ya habíamos mencionado, el agua o el alcohol, y la reacción E2, en la reacción E2, la polaridad del disolvente no tiene una importancia grande en la reacción. Del sustrato. En la reacción E1, el paso limitante de velocidad es la formación y en la reacción de actividad, que es donde el sustrato terciario es mayor que el secundario, reflejando la estabilidad de los carbocationes. En la reacción E2, el haluro más sustituido generalmente por malquenos más estables y su orden de reactividad es donde el terciario es mayor que el secundario mayor que el primario. Esto solo se aplicará en las reacciones E2. Esta es una comparación de la cinética de las reacciones C1 y E2. Como podemos observar en las reacciones C1, la rapidez es proporcional solo a la concentración del haluro de alquilo y sigue una ecuación de rapidez de primer orden, mientras que en las reacciones C2 la rapidez es proporcional a la concentración del haluro de alquilo y también a la de la base, y por lo tanto la ecuación de rapidez es de segundo orden. Orientación de la eliminación. En la mayoría de las eliminaciones E1 y E2, con dos o más productos posibles, predomina el producto con el enlace doble más sustituido. El producto más estable a este principio se le conoce como la regla de Zaitsev, y al producto más altamente sustituido se le llama como el producto Zaitsev. Muchos compuestos pueden experimentar eliminaciones de una u otra forma y generar mezclas de alquenos. En muchos casos podemos predecir cuál producto será predominante en la eliminación. El producto con el enlace doble más sustituido será el predominante. A este principio general se le conoce como la regla de Zaitsev. Esta regla en las reacciones de eliminación predomina el alqueno más sustituido. En química orgánica, esta regla establece que una reacción de eliminación en la que pueda ser formado más de un alqueno será mayoritario el más estable termodinámicamente. La estereoquímica. La reacción comienza con una ionización para generar un carbocatión plano. No se necesita una geometría en particular para la ionización. La reacción G2 ocurre a través de un mecanismo concentrado que requiere un arreglo coplanar de los enlaces de los átomos que están siendo eliminados. El estado de transición, por lo general, es anticoplanar, aunque puede ser sincoplanar en el caso del sistema rígido. El E1 no necesita una geometría particular para el paso lento. Por lo general, el E2 se necesita un arreglo coplanar, generalmente anti, para el estado de transición. Pero el estado de transición para la disposición anticoplanar es una conformación ordenada con el base ordenada. En la mayoría de los casos, este estado de transición tiene menor energía en el correspondiente de la eliminación sin coplanar. Por lo general, la base va a tomar forma de él, que el hidrógeno va a tomar un protón y va a formar un enlace doble en el enlace pi. Después de ese enlace va a hacer una conformación al enlace del anti, que va referente al halógeno. Va a ser un enlace saliente, a lo que me refiero, que tiene que ver mucho con los betas y no con los alfas. Bueno, les voy a exponer sobre el reordenamiento. El reordenamiento es la reacción involucra a un carbocatión intermediario. Este interpreta y puede reordenarse, en general, mediante el desplazamiento de un hidruro y un grupo alquilo, para generar un carbocatión más estable. La reacción E2 ocurre en un paso sin intermediarios. Ningún reordenamiento es posible
en la reacción E2. A diferencia de E1, un reordenamiento son comunes y en el E2 no puede haber un reordenamiento similar. Con este último tema de reordenamiento es como le damos fin a este video.